muchísimas gracias por estar aquí. Es emocionante, de verdad, ver a tantísima gente en una presentación de genealogías en esta ciudad, que nos cuesta tanto llenar los espacios, pero es verdad que es un día muy especial porque presentamos nuestro libro 14 de la colección Genealogías y además es un libro de Noni Venegas, que es una persona crucial para nuestra asociación y yo creo que crucial para la literatura escrita por mujeres en este país, de la que hemos aprendido tantísimo. Y bueno, para mí es un orgullo poder estar acompañándola hoy como compañera de la Asociación Genealogías, como entrevistadora de Noni, porque sabéis que estos libros llevan una introducción, que es la que ha hecho María Ángeles Pérez López, que es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, y una entrevista a los postres que le he hecho yo a Noni. Entonces, bueno, va a ser María Ángeles la que presente el libro y luego Noni leerá y haremos una conversación sobre él. Buenos días, es una alegría enorme celebrar genealogías de este modo, tan acompañadas, tan bien acompañadas, porque la asociación desde hace años va marcando sin duda esa labor relevante de reconocer a las ancestras, de reconocer que la poesía escrita por autoras no nace de cero, nunca nace de cero. Y por primera vez este año, los dos libros publicados de Isel Rivero, El banquete, y de Noni Venegas, de ese roce vivo, corresponden a autoras no nacidas en España, pero sí radicadas aquí desde hace mucho tiempo, señalando también esa vocación de reconocer la amplitud del idioma, de reconocer que son muchos los vínculos en tantos órdenes, ¿no?, que compartimos con autoras de allá, que son de acá y acá allá, y entonces esos adverbios necesitan ser pensados. De ese roce vivo es un libro que publicó Huerca y Fierro en 2009 y que ya despertó sin duda interés en ese momento porque el propio título, con esa palabra vivo, de ese roce vivo, nos llevaba a preguntarnos si era un verbo, si era un adjetivo, ¿no? El roce vivo, vivo de ese roce, y es un roce que está vivo y que tiene que ver con la relación con la madre. Sin duda uno de los libros en los que esa relación con la madre resulta más fuerte y más profunda en el modo en que se articula. El título ya hace que algunas personas que trabajamos en literatura hispanoamericana, como es mi caso, pues ya lo hubiéramos incorporado hace tiempo, hubiéramos hablado de este libro. Noni lo sabe porque ha estado en la Universidad de Salamanca, y es un libro que despierta sin duda la necesidad de una reedición, ya que de esa manera pues señalamos lo necesario que es tenerlo sobre la mesilla de lectura, sobre cualquiera de los espacios a los que nos acercamos cuando la alta poesía nos convoca. Verbo o adjetivo, esa anfibología, esa posibilidad de ser dos cosas al mismo tiempo, que desata un conjunto de posibilidades que se están acercando entre sí, se acarician, se cuestionan, señalan la estrecha vinculación entre el lenguaje y vida en la autora argentina, autora española, radicada en España desde 1977, pero nacida en Buenos Aires, y una de las figuras clave en esa revisión del canon poético en España, pero en todo el territorio de la lengua, seguro, porque también se imanta desde ahí, se arroja luz desde ahí, prestando atención a la poesía escrita por autoras. Esa antología, Ellas tienen la palabra, 2 décadas de poesía española, que se publicó en el año 97 en Hiperión, que luego ha sido editada varias veces más, con varias ediciones, y un conjunto de ensayos titulado Ellas tienen la palabra, las mujeres y la escritura, que publicó Fondo de Cultura Económica en 2017. Así que una autora que ha pensado y ha leído de modo muy importante acerca de literatura femenina, reivindicación literaria, son términos de una conferencia así titulada. Nieves Muriel, gran conocedora de la poesía española escrita por autoras, decía de Venegas que es hermana y extranjera.
y que se ató a la madeja excelsa de estudiosas hispanistas. Estoy citando a Nieves Muriel, por ejemplo, Viruté, Cipri, Jascauté, Saronqui Fugante, Roberta Quans, Susan Kirkpatrick, para señalar lo que no se veía, lo que desde dentro no se veía, lo que es genealogía femenina y política al devolvernos unidas las mujeres y la poesía. También Marta López Vilar ha señalado lo importante que es esta tarea de Noni Venegas. Cuánto le debe la historia de la literatura española. Ha hecho visible a lo largo de varias décadas que las poetas tienen voz, palabra y poesía. Pero claro, en este caso, además, la lectora y estudiosa de la poesía es también poeta. Entonces, ¿qué será tener la palabra si ésta no se ciñe solo a una de sus posibilidades? Si está dando cuenta de tensiones y fluencias entre un término y otro. Plenamente consciente de que el campo literario es un territorio en disputa, tal como estudió Pierre Bourdieu, Venegas se ha ido planteando en una fecunda trayectoria, porque son varios libros de poemas, un acercamiento a ese capital simbólico femenino, a la reflexión sobre la herencia, qué es lo que recibimos, y el vínculo con las madres literarias como uno de los elementos fuertes de su propuesta, sin ninguna duda. ¿Qué pasaba cuando entraba la madre biológica? Esta pregunta me inquietó siempre al leer el libro. ¿Y qué pasaba cuando esa carga física y simbólica heredada de la madre eran también heridas, eran también roces, tenían que ver con un camino asignado por el amor, pero al mismo tiempo por la dificultad? Eso, cuando se convierte en lenguaje, y un lenguaje muy creativo y muy consciente de esa carga tan pesada con la que va moviéndose, le da de ese roce vivo una fuerza extraordinaria. Es un libro que creo que podemos leer en clave personal, pero también en clave colectiva, como pasa con las obras más relevantes. Es decir, nos habla de una contingencia, pero va mucho más allá. Y creo que cada quien puede sentirse huérfana, huérfano de esta misma forma de amor, de esta misma herida. Me pregunté también por la impronta de quién, y creo que es una pregunta que nos podemos hacer ante este libro. ¿Quién? ¿Madre? ¿Palabra? ¿Ambas? Una impronta que se define por afirmación y por oposición, es plazanta y es intemperie. Hay un artículo de Noni Venegas titulado Figuras de la Madre en el poema hispanoamericano, de un volumen en el que tuve la alegría de participar, que es sobre poéticas de la paternidad. Ella escribió ese texto extenso en el que leía a otras voces y las leía desde el lugar o acercándose al lugar en el que ella se coloca cuando escribe su propia obra. Ahí ella daba algunas claves, voces que la han interesado especialmente: Héctor Biel Temperley, Mario Merlino, Olvido García Valdés, Silvina Ocampo, Claudia Massín, Marosa Di Giorgio, Murena. Y se preguntaba algo que yo traigo porque me pareció que esa pregunta era como un boomerang, ¿no?, que ella lanzaba pero después regresaba y permitía que la leyéramos. ¿Tiene que ver la madre entonces con el estilo del poeta? Me temo que sí, aunque más no sea porque es la primera instancia contra la cual ha debido medirse para poder ser quien es. Y que aunque deba despegarse de ella en cuanto otro, sigue aprendiendo y desprendiendo algo así como chispas de lo que ella fue en él. Y esto del nacimiento a la muerte, pasando por el avatar de su desaparición y el duelo posterior a su ausencia. Bueno, en ese recorrido, que era una confrontación, es una confrontación que es dolorosa y es gozosa, atravesada por el amor y por la dificultad, se articula este libro de ese roce vivo. Por eso, la búsqueda de aspectos que son carnales, que tienen que ver con la materialidad de la lengua también, pero aspectos que nos llevan al territorio de lo imaginario, o cómo mover los imaginarios. Hay una cita de la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, donde está esta cuestión de lo carnal, ¿no? La palabra, a lo mejor luego Noni quiere leer esa cita, la palabra mamá y esa condición de lo bilabial, todo lo que ocurre ahí. Lo que tiene que ver
con una carne, un cuerpo inenarrable. Porque esa sería la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo nombrar lo que seguramente no se pueda contar o narrar? Chocar con ese algo, que es lo indecible materno, es lo que articula este libro. Por eso es un libro extraordinario, porque creo que nos coloca ante retos que cada quien en algún momento va a vivir. Decía Noni Venegas, precisamente en ese artículo donde ella mira trabajos acerca de cómo escribir a la madre, concibo la poesía, la palabra, como instrumento de revelación, de exploración, a modo de escalpelo, de capas y capas de sentido que no veo y que por mor del encantamiento de pronunciar algo que aún no es visible, se me revela. Se me revela el objeto nombrado del cual apenas retengo el sonido y muchas veces algo del sentido. Por eso se va a dar una condición matérica prodigiosa, hermosa en el libro, contradicciones y desgarros en paronomasias, en sinestesias, en juegos de palabras, aquello que nos recuerda esa tapita de nácar, mamá, esas dos tapas abriéndose, cerrándose para decirlo más amable, este cuerpo desafecto, descorchado, desandado, puro tiro de estampida, yugo tironeado. Creo que luego va a leer el poema. Bueno. Así que se da esta cuestión de acercarse a un espacio de intimidad, hacerlo con palabras que recuerdan, por ejemplo, esa posibilidad de nombrar, ¿no? El aquí, el allí, los deísticos, para celebrar lo que se nombra como severa carne austera. Esa madre que causa un puro dolor delicioso, estas contradicciones para que la intimidad extrema, la intimidad inaccesible, quede abierta, quede como un lugar que alguien podría ocupar. La madre, entonces, sumida en la masa misma de la sangre, del idioma, el roce que está produciendo en esa fuente permanente de lo vivo, como si amar a la madre en ese momento de la despedida, de la desaparición, de la muerte, de acompañarla hasta el final, fuera lograr que la madre no se vaya, que le pertenezca definitivamente a la hija, estar finalmente unida a ella, como si ese tajo de lo insalvable diera una singularidad muy valiosa al poema. Es un libro que va hablando, va conversando con diversos autores, con diversos epígrafes, desde luego Marosa Di Giorgio en ese epígrafe inicial, pero San Juan de la Cruz, Murena, Mirta, Rosenberg, una cantadora flamenca del siglo XIX. De esa manera parecería posible acercarse a una lengua natal. La lengua natal castra, bueno, es la pregunta que se hizo Alejandra Pizarnik. La lengua natal clausura, rechaza, pero tal vez, como dijo Noni Venegas en ese artículo Figuras de la Madre, la he llamado con los peores nombres, siempre en la confianza de que ni siquiera rozaba o ponía en peligro esa poderosa trama que, sostenida por un hilo frágil, deshilachado, inexistente por momentos, me unía a ella. Si vemos la obra anterior de Noni Venegas, voy acabando ya, desde su primer libro, Argonáutica, ya aparece una impronta materna. Son elementos a veces poco menos visibles, poco ahondados, ¿no? Más bien implícitos, pero señalan la dificultad y la impronta materna. Pasa en Argonáutica, su primer libro del año 84, Las siamesas, el traje heredado, ¿no? Ese traje de Siam, como si fuera un mismo telar raído y miserable, dice, el que comparten madre e hija, y lo vamos a poder encontrar ese conjunto de huellas en La balsa de la Medusa, que se publicó por el Ayuntamiento de Orihuela en el año 87, en Cartografía ardiente, que editó Bermond en el año 95, y especialmente en un libro anterior extraordinario, Fragmentos de un diario desconocido, Premio Esquilo del año 2004.
Se pueden establecer diálogos con diversas voces, del lado americano, del lado español, pero creo que lo que se produce y es lo que Luis Irigaray llamó un cuerpo a cuerpo con la madre. Y ese cuerpo a cuerpo se da en el poema, porque el poema es también, o cada palabra es también una experiencia corporal, ¿no? Y no solo simbólica. Y termino ya con un aspecto que me parece que ese cuerpo a cuerpo va hacia lo que sería lo oblicuo, lo escorado. Creo que ahí Noni Venegas es una autora profundamente original, quizá por pertenecer a al menos dos grandes tradiciones, ¿no? No sé, pensará ella, fronteras, mapas en movimiento. Ella ha hablado de que sus mapas son mapas en movimiento y además pidió para Benito del Priego que hiciera el prólogo a la antología El Ángel de lo Súbito que editó Fondo de Cultura Económica, donde está esa idea del desplazamiento, esa idea de no terminar de ocupar un espacio central, sino intersticial, fronterizo, desde donde hay sustracción, hay ausencia, hay intervalo, seguramente para poder decir de un modo que resulte absolutamente necesario para quien lee. Una especie de poética del oblicuo. Hay un verso de Emily Dickinson que acompaña a la obra de Noni Venegas. Di tu palabra, pero dila al sesgo. En ese sesgo, esa tensión, porque el sesgo implica una tensión. De un lado, que creo que es un elemento muy valioso para la obra de Noni Venegas, pensar en la extrema lucidez, en la gran lucidez de la poeta, ¿no? Como no va a dejarse atrapar por algunas de las trampas que pueden estar generando ciertas formas de pensamiento o de lenguaje. Y ese elemento de tanta fuerza del vínculo primero de la vida y de la lengua materna. Si en Noni Venegas cobra especial significado esa relación entre cartografía, lugar y viaje, porque si vemos su obra, si la leemos, veremos hasta qué punto estos elementos son significativos. La madre parece volverse el triángulo en el que están desembocando todas las líneas de fuga anteriores. Un lugar que ya no es vertical, ella tiene un libro titulado Lugar Vertical, de 2012, sino un lugar múltiple en expansión, que permite alojar a cada quien, ¿no? A cada persona que necesite dar cuenta de lo que significa esa herida y ese amor de lo materno, cuando se marcha y cuando permanece, ¿no? Así que acercarse a la obra de Noni Venegas es sin duda aproximarse a lo que es profundamente relevante para la poesía coetánea, para la poesía posterior, porque ese roce vivo se produce en un lenguaje vivo. Le agradecemos muchísimo la confianza porque este libro está en la colección Genealogías y os pido un gran aplauso para ella. Este aplauso se lo merecía María Ángeles, de verdad. ¿Se oye? Sí. Y que, bueno, que ese ensayo de interpretación es fabuloso, más de lo que yo hubiera podido decelar de mi propio trabajo. O sea, que tener a alguien que te interprete así puede causar adicción y vicio, ¿no? Voy a leer el epígrafe que abre todo el libro, que es de Marosa y Giorgio. Se lo dedico a Emilia Conejo, que no está aquí hoy porque vive en Escorial, pero que ha escrito un ensayo precioso sobre Marosa en estos días. ¡Qué palabra misteriosa! Mamá. Las dos sílabas iguales se cierran como dos valvas, ocultando una carne, un cuerpo inenarrable. Y el espíritu inserto es una perla. Quiero analizar esa palabra críptica y no se puede. Giran en torno a mí las dos tapas de nácar,
idénticas e inasibles. Ma. Este cuerpo apoderado de sí mismo, escorado, testarudo, esta sumisión sin nombre a un estado, a una breve transición entre vigilia y sueño, desafecto, descorchado, desandado, puro tiro de estampida y yugo tironeado, cos y cúmulo, apenas pago de desdicha, pueblo polvoriento y olvidado. Este cuerpo destronado, negativo y copia de haber sido cuerpo amado, ya sin causa ni razón o acápite que murmure y rumie su razón de olvido, está luchando bravo y pide, por diosera, humildemente, nacer naciendo, como quien supo sabiendo lo imposible. Esta primavera que fue dolor cansino y ahora es verano trasnochado. Este tiempo escarmentado entre corchetes donde hubo tino y saber reconcentrado, despierto de su túmulo, experto en llamas. Este límpido tesoro de días y más días consagrados en aras de tu amor que me encontraba allí donde siempre me tuviste. Ese sino de ser tu paramento cuando huías y sabía que te ibas y pude atrincherarte entre mis vasos, lavar tu solución química o radio concéntrico de esferas angustiadas. Ese lívido color de estar contigo, esa música especial de despedida con tus brazos en los míos y el conjunto de severa carne oscura, juntas y así juntas. Fue un solsticio, un apagón, y cundió de pronto, qué paz, mi Dios, qué cantinela, qué despecho, qué coraje, irte y volver, revolotear, alma primera que vi volar y aquietar, reposo, y al borde nosotros de tu foso, cuando la sangre se esquilmó y pasó al azul, arteria quieta, y fuimos sin habernos ido. De puro extrañamiento tengo la herida, de puro borborito y atracón de pena como anfetas, pero más largo, extenso, curvo, un vuelo por allí, ese horizonte que sube y se disloca, y no parece haber medida o límite, y sube y se dispersa, y sube y vamos todos, arriba, subiendo, allá no más. ¿Y por qué este miedo, estos ayes, esta ceguera de la muralla de llanto y palabras ateridas? ¿Por qué no tumbarla y hablar contigo? ¿Por qué no pensar que así se siente, sentido tiene lo que a solas me digo? Ahora soy cuerpo y tú eres alma. ¿Cómo aceptarlo? Ahora camino, me visto, lloro, uso tus cremas, zapatos, pelo, que he dejado crecer contigo según tu imagen, mi edad en la foto. Y me carcomo y duelo. Resoluciones tomo como si tu fuerza estuviera en mí, transfigurada. Y ahora pondero el lastre del cuerpo, mis quilates de extremo orgullo, mis instancias de puro pero, mi sincera clavija enchufada a este devenir de nada, a este nudo que con denuedo desnuda peso para explicar mi paso por el mundo. Y cómo pequeñita ahora
mi madre, Madonna de los sabios pintores de Siena, se cuela en mi sien y me late. Esa vena es suya, la del irrigo a la cerebela, carabela hasta ti, a no dejarte sola en la extensión sin nombre. Pensamos juntas, es un leve aleteo, me decís, cuídate, y siento la conseja como un breve apretón, aquel que hiciste con tu mano, dibujando una eternidad para siempre en la mía, de ese roce vivo. Y volví a tu tierra y serena. ¿Era tierra o etiqueta? Puro nombre, pura estepa, llegar allí es otra orilla del planeta. Allí anduvimos la lluvia, el fog, la noche, la bruma, el día con su alcancía, la tarde y su revelación, la voz un desparpajo, puro eco de otra que me sostiene como un hilo del valero. Siempre inversa, la versión del cielo cuelga y la del suelo es nieve o nube, siempre, siempre, despareja. Ni me caigo, ni tú flotas. Así vamos, vuelve o viene el espacio en otro espacio. Pareciera que ya logro hilvanarte sin costuras, desilvanarte la hechura que el cuerpo fijo tupía. Sin riberas, ahora silba el aire de dentro afuera, de fuera adentro, si cabe. Aprenderemos, Dios mío, a invocar de lejos, encestar por fin la copa y dejar que su derrame siempre al final se recoja. Muchas gracias. Yo creo que era importante que estos poemas estuvieran en el centro, ¿no? Y además leídos como los Leinoni, que es una maravillosa lectora de siempre. Entonces, bueno, todo el libro nace de unas circunstancias concretas. Yo en la entrevista, pues bueno, tenía muchas curiosidades, precisamente porque nos conocemos ya hace muchos años. Hay muchas cosas que sé de ti y muchas que barrunto o que barruntaba. Y que me permitiste, que me permitiste explorar, al principio con una cierta resistencia, he de decir, porque me decías, pero bueno, esto tiene que ver con el libro. Y yo decía, bueno, la vida tiene que ver con el libro, la vida entera, ¿no? Y quién eres, y también nuestro trabajo, o sea, nuestra colección, no vamos a decir humilde intención, porque no es humilde, nuestra gran aspiración, nuestra gran ambición es dar testigo, dar palabra, dar fijeza a nuestra propia historia, a nuestra propia genealogía. Y hay muchas cosas que han sucedido que están sin contar, o que están sin contar o que se han contado solo oralmente. Y a mí me parece que es muy importante que queden fijadas en un texto, ¿no? Que queden fijadas aquí. Y bueno, yo te pregunté por muchas cosas, por tu relación con tu madre, por tus orígenes, tu infancia, tus padres, o sea, tu vida en Argentina, tu vida en Europa, tu vida nómada. Realmente es una vida apasionante, que bueno, o sea, desde aquí, claro, desde este momento de la vida, es como que yo sé que tú eres una persona que se deshace del
pasado, o sea, que estás instalada en el futuro, eres una persona que se aburre con mucha rapidez y que necesita la velocidad, una persona no atada a las instituciones, lo cual para genealogías es maravilloso, porque o sea, yo creo que parte del valor que tiene nuestra asociación es que es una escuela informal, es una escuela informal de feminismo y de literatura, y esos aportes vienen de distintos lugares, ¿no? Y en la universidad se tiene que pensar de una manera determinada y con un orden determinado y con unas fuentes y la libertad que tú has tenido, ¿no? para ir fijándote en aquello que te llamaba, ¿no? O sea, es como, yo te veo siempre como en un lugar donde hay luces y tú vas siguiendo la luz que más te emociona y te embarcas hacia ella como una detective o sea, te vas ahí con toda tu pasión y con toda tu rigurosidad, ¿no? Pero de una manera completamente oblicua también, ¿no? Como decía María Ángeles. Bueno, cuéntanos un poco la anécdota real de este libro, ¿no? O sea, ¿en qué momento decides escribirlo y qué pasa? Bueno, en realidad el libro yo no fue totalmente, como siempre, improvisado todo en la vida mía, ¿no? Nada. Básicamente yo no pensé, o sí pensé, en el fondo creo que lo sabía, que el momento llegaba de mi madre, ¿no? De despedirme de ella, que por suerte conservó su cabeza hasta el final. Eso fue fundamental. Lamento mucho a las personas que no pueden despedirse de la madre por un Alzheimer o una demencia senil, me parece lo más terrible del mundo. En mi caso no, mi madre tenía toda su cabeza y me puse rápidamente. Ella vivía en Los Ángeles, en California, o sea que tuve que salir corriendo para allá. Y esos 15 días finales fueron de una emoción sostenida que yo jamás había vivido, o sí conocía esa emoción de otras ocasiones, muy pocas, y me di cuenta que era muy importante estar ahí y arreglar cuentas quizás. No hizo falta, la palabra no existe, lo que hubo fue la solidificación de todo nuestro vínculo, en el sentido de que yo la apoyé tanto que empezó a levantarse y a caminar de nuevo. Entonces, claro, el tema era que si yo me tenía que quedar en Los Ángeles para sostenerla, tampoco era posible. Y entonces estaba mi hermano, su marido, su segundo marido, y yo creo que ellos no estaban por la labor como estaba yo, porque en ese momento eran para mí 15 días, bueno, estuve prorrogando la vuelta en el avión permanentemente, y la emoción era tan subterránea, tan profunda. Yo no recuerdo haber pensado en esos 15 días. Era eso que digo, un puro dolor delicioso, ¿no? Me acuerdo que mi hermano en algún momento me dijo, venga, vamos a salir un poco a la costa, vamos a Malibú. Y dije, ¿Malibú? ¿Qué es eso? ¿Que voy a estar ahora ahí? No me interesa para nada. Y bueno, y estaba permanentemente con ella, y ya te digo, sin hablarnos ni nada, y por eso cuando se produce el deceso, yo inmediatamente decido que tengo que volver corriendo a Madrid a seguir estando sola con ella, con las palabras que me surgieran. Y ahí surge ese primer poema, ese cuerpo apoderado de sí mismo, esporado, testarudo, porque luchaba para no morir, desafecto, descorchado, pueblo polvoriento y olvidado, porque también ese es el destino de las mujeres, ¿no? Entonces estaba todo ahí. Yo sabía que tenía que seguir viviendo eso y tal vez escribirlo. Y sí, y surgió de golpe. Era ella muere el día más corto del año, o sea que la luminosidad era impresionante. Conseguí a través de un primo que tenía una agencia de turismo un avión para salir corriendo al día siguiente, y me fui, dejando de lado todos los hoteles de funerales y todas esas cosas para poder guardar esa sensación, y me quedé pues todo el resto del mes de junio y julio en Madrid escribiendo. Y luego hay una segunda parte muy breve, que es cuando yo vuelvo a Estados Unidos, que me invitan para una universidad, y ahí volví a tu tierra a ver cómo se producía el equilibrio
en esa tierra que de alguna manera nos habíamos distribuido el mundo, porque ella quería que yo fuera a Estados Unidos y yo llegué a tener la Green Card. Iba todos los años, me quedaba 2 días y volvía. Hasta que un día en la aduana me dijeron los americanos, mire, es obvio que usted no vive, no puede tener la tarjeta de residencia, así que el año que viene se hace de vuelta lo mismo, se la quitamos. Entonces fui a la embajada americana aquí en Madrid, el Serrano, y a devolver la tarjeta. Salió la cónsul y me dijo, toda esa gente que está sentada ahí está esperando esta tarjeta y usted viene a devolverla. Yo le voy a poner una visa hasta que usted se muera, pero no pise más esta embajada. Yo elegí España, pero también nos habíamos distribuido un poco los continentes, ¿no? De alguna manera. Como Portugal y España. Entonces, ese era su mundo, el mío era este, y por eso yo venía a mi mundo para poder. Y luego la idea de dar este libro para genealogías es porque pienso que es un tema que nos une a todas. Y la sagacidad de María Ángeles es descubrir algo que es obvio, que estaba ahí, como la carta robada, estaba delante de los ojos, y yo no me había dado cuenta de que en realidad yo he trabajado toda mi vida para recuperar las madres literarias, claro, literarias y espirituales como Teresa, o de la moda y las costumbres como Chanel, que nos liberaron el cuerpo. Y ella lo descubre, claro, en su prólogo, y entonces esto es lógico, que es lo particular llevado a lo general, ¿no? Es decir, yo he trabajado hasta ahora con las madres literarias y ahora vengo al rescate de la mía, a ver qué me pasó a mí personalmente en este asunto, y bueno, y creo que ahí eso puede ser transmisible, que lo único que diría es que es maravilloso arreglarse con la madre antes de morir, porque no hay nada más importante, ahí se pone en juego la muerte próxima de ella y lo que tú tienes, lo único que tienes, que es la vida y te la ha dado ella, que es el vértice de ese triángulo, ¿no? Que antes era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ellos se lo habían montado bien. De ese roce vivo. Sí, era muy coqueta y quería que le hiciera las uñas así, porque venía gente a verla al final. Y como no tenía fuelle, no tenía voz, me rozaba así la mano. Esa era la sensación. Pero qué fuerte también la polisemia, ¿no? Como decía María Ángeles, de vivo de ese roce, ¿no? También vivo de ese roce. Es absolutamente cierto, el roce con todo lo que implica de placer y de lucha y de pelea y de estar en contra. Y yo creo que la clave también la viste tú al descubrir el poema en Argonáutica, que se llama El Castillo, y que lo poco que sé se oculta con un disfraz que le regalaron a mi madre, que provenía de Siam. ¿Y qué pasa? La bronca contra la madre es porque nos transmite el rol, el disfraz, ese disfraz. Y entonces hay una rebeldía total porque, claro, las madres quieren que nosotros no suframos, y para no sufrir hay que asimilarse a la sociedad donde te toca vivir. Y entonces lo que heredas es el rol, y ella te lo encaja. Porque mi madre, que era una independiente, una autónoma y una aventurera loca, así, de la tipa que se metió en política, que tuvo una vida extraordinaria, la de ella es verdaderamente fascinante, ¿qué quería? Que yo me casara y tuviera hijitos, y ella, claro, ella quería conmigo realizar lo que le había pedido a ella la sociedad, pero no había realizado. Entonces, claro, yo me rebelaba contra eso, o sea que, pero al final encontrar que tú eres digna hija de ella, que lleva su genio, que lleva su impronta, porque en el fondo has hecho lo que ella no quería que hicieras, pero que te mostraba que hacía. Porque claro, es el rol de madre cuidadora, de madre abnegada, no era el rol de tu madre. No, pero me salvó una amiga, que en paz descanse, Silvia Tuber, una grandísima psicoanalista y autora de libros sobre la maternidad y todo eso, que conociendo en una cena en casa estaba su madre y estaba mi madre, juntas coincidieron, y al día siguiente me llamó y me dijo: ¿de qué te quejas de tu madre? La mía está permanentemente en pena y deprimida porque es viuda y porque perdió a su marido. La tuya está viva. Entonces ahí me di cuenta que el don era ese, había que aguantarla, claro, porque una persona que se revela contra el otro, ¿te das cuenta? ¿Y cómo era
esa Argentina en la que tú te criaste? Bueno, tú lo cuentas muy bien ahí y yo invito a leerlo porque realmente yo no pensé que iba a contar tantas cosas, pero por eso tenía miedo, porque Isabel es muy seductora y divina y de alguna manera como capta muy bien todo. Entonces, ella se rodeó estaba puesto muy alto en el Ministerio de Comunicaciones por motus propios, por propios méritos no políticos, y le gustaba rodearse de gente de la bohemia, de artistas, de editores. Y por ejemplo Astor Piazzolla y sus hijos, que tenían nuestra edad, éramos muy amigos, veraneábamos juntos en Mar del Plata, y tener cerca a un tipo genial que también estaba permanentemente de mal humor. Piazzolla era un tipo irascible, insoportable. Tu madre era una mujer muy irascible. También. Pero claro, porque están ocupados haciendo cosas y porque la vida les pone pecas. Entonces cuando tú tienes que romper, estás constantemente en tensión, ¿no? Con eso. Y entonces esos veranos eran maravillosos, ¿no? Y para mí son inolvidables. Luego había ahí un editor, yo hablo de él, que era íntimo amigo de Piazzolla y escritor de música también, y que fue el que le proporcionó a mi madre una biblioteca muy buena, porque ella la quería para nosotros. Ella sabía que no tenía mucho tiempo para leerla, pero sí que nosotros podíamos tenerla, yo y mi hermano, y la verdad que la que más leyó fui yo, así que eso fue fabuloso. A mí me alucinó las cosas que me contaste que habías leído con 11, 12 años. Sí. Que habías leído a Kant, que habías leído a No lo entendía Kant nunca, pero aprendí. Y luego me dijiste que cuando lo leíste, cuando lo entendías ya no te gustaba. No, ningún interés. Solo te gustaba como especie de algo codificado, como una cosa crítica. Sí. Y en cambio sí que entendí los sueños de Freud, porque era la edición de Ballesteros en piel y papel Biblia, y los sueños y lo de Leonardo da Vinci, eso me lo acuerdo, eso es un recuerdo infantil. Sí, pero cuéntanos más cosas de esa biblioteca, porque bueno, Lorca fue capital. Ese volumen que era como un balón de fútbol, así, porque era de Aguilar. Porque Lorca, las canciones y el diván del Tamarí, es un tipo muy avanzado. Ahí estaba toda la vanguardia americana y europea, ¿no? Y bueno, y muchas cosas también, sí, exacto, el ser y los otros, por ejemplo, cosas así. Pero con 12 años, Estamos hablando de que todo esto lo había leído... Bueno, pero cuando te haces con eso, entonces lo de la academia me parecía muy aburrido. Cuando empecé a estudiar filosofía salí corriendo y me fui a antropología porque me pareció que yo qué sé, la materia, ¿no? Pero tampoco la terminaste. No, porque todo era demasiado codificado, ¿viste? Se enseñaban lo que tenían que dar en clase, no había fantasía en las clases, no había derivas, no había caminos así. Pero bueno, Pizarnik tampoco terminó la universidad. Si tú miras, Leonardo Poetas. Esta es otra de las cosas que te pregunto en la entrevista sobre Pizarnik, porque sé que la conociste y sí, la conocí. A ella sí. Y luego mucho a su entorno también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, un personaje fuera de serie, absolutamente vivía en otro mundo, Pizarnik. Por eso me río cuando la gente pretende emular a Pizarnik. Ella era el cuerpo de su escritura. Y era un cuerpo doliente, era un cuerpo en parte ausente, era un cuerpo herido, era rusa y judía de gueto, es decir, había una carga que cualquier argentino así nacido en ese país de esa época que tiraban manteca al techo porque era todo perfecto, no tenía. Yo supongo que el Lispector sería lo mismo, de esos objetos rusos perseguidos con la música del Príncipe Igor, las huestes del Príncipe Igor, las letanías, las endechas rusas. ¿Cómo vas a poner tú eso en un poema? Tú, cuando a lo sumo, hazte un tango, lo que sé. Pero te decías que eras más jovencita, que su imagen era impactante. Era muy impactante porque era muy oscura. No era lo que se dice, no se podía hablar de belleza. Era como una célula, como una especie
de cosa contundente, un poco mayor que nosotros, pero era joven todavía, porque muere con 30 y poco. Y sin embargo era como, no sé, era una potencia oscura. Era una cosa indeseable para lo que no te querías acercar. Si la gente la conociera ahora, y estoy pensando en Javier Poncela, la tournée de Dios, cuando Dios baja a la tierra, si viniera realmente, yo creo que tomarían una distancia, porque se darían cuenta que eso es cosa seria. Igual que Celan lo dice Cioran, era insoportable, con un pasado como ese, con padres muertos enormes y tal, eso no se improvisa. ¿Y tú realmente te conviertes en escritora al venir a Europa? No, yo escribí desde chica. Sí. Para mí la maravilla fue encontrar, cuando mi madre muere, en su billetera un poema que había escrito cuando la muerte de Marilyn Monroe. ¿Tenías escrito tú? No. O sea, no. Esto no me lo habías contado. Hay cosas que no están. Sí, a máquina. Ella me había dado una máquina que tenía portátil Royal y yo la tenía arriba de la mesa de noche. Y eso, yo qué sé, tendría 7 años, 8, ¿cuánto tenía? Pequeñísima. Y cuando yo vi eso dije, no me lo puedo creer, lo guardo toda la vida. Yo también escribí un poema, Marilyn. Dios mío. Pero yo no viví su muerte. O sea, un poco posterior, pero me das cuenta. O sea que ella de alguna manera valoraba lo máximo la poesía. Había eso. Y para mí fue muy importante la antología de la poesía surrealista también. Hay muchos libros, esos me los compré yo. Es decir, hay un montón de libros que yo fui comprando, por ejemplo, ¿no? Estaba en la biblioteca las obras completas de Rimbaud, curiosamente. ¿En la biblioteca que hizo este editor? Sí, estaba en francés, en la playa amarilla, me acuerdo, el forro amarillo del libro. Eso estaba, leía a Rimbaud también, pero claro, era diferente leer a Rimbaud que leer a Vallejo, que sí que estaba editado, o Miguel Hernández, que aún hoy me lo sé de memoria. Pero qué disfrutos. Y entonces está en caja, se la quedó gente. No me acuerdo, pero la habrán comprado, yo qué sé, la compraron, como en todas partes del mundo hay gente que compra libros, y sobre todo en Argentina. Pero en el momento en el que a tu madre le quitan todo, esa biblioteca... No, la biblioteca continúa. Mi madre era Tauro, era conservadora, hasta que al final decidimos que tiene que irse, y bueno, es una aventura rocambolesca que no... Ya tendría que contarlo en alguna novela. Por favor, cuéntalo en alguna novela. Pero tú escribes tu primer libro o publicas tu primer libro en España. Sí, mi primer libro en España es Argonáutica, que es un premio que hay en Ginebra, y entonces envío 13 sonetos y Argonáutica, y gana ex aequo por unanimidad, y la presidenta de ese jurado era María Zambrano, que era el club del libro en español en Naciones Unidas, y tenía un jurado fantástico porque era completamente latinoamericano y español. Había españoles, creo que era un tal Eugenio de Nora, que debe ser muy célebre, había autores argentinos, chilenos, era toda gente de Naciones Unidas. ¿Te acuerdas que estaba Valente ahí? Yo después conozco a Américo Ferrari, a Valente en Ginebra y tal. Y de alguna manera Valente es el que me pide mis cosas, y antes del premio es Valente el que conozco, y él me dice, me llama, comemos juntos y me dice lo de Argonáutica. ¿Y esto cuándo lo escribiste? Le digo, bueno, ahora dice, porque esto otro ya lo sé de dónde viene, pero esto sí que no lo había leído. Y entonces le dije, ¿me harías un prólogo? Me dijo, yo no hago prólogos. Mentira, porque luego se lo hizo al premio Nobel, ¿te acuerdas? Al viejo censor. A Cela, se lo hizo a Cela ahí. Pero bueno, me vine a España y me lo hizo José María Valverde, que fue una maravilla. Tener esos dos lectores, yo no me quedé tranquila. Sí, pero seguían legitimándonos los hombres, ¿no? Todavía. Pero qué hombres, ¿no? Yeah. Un poco que ver con lo que había en ese momento, porque ni siquiera los propios escritores se enteraban, ¿no? Y tú, porque llegaste a Europa, primero estuviste un tiempo en Barcelona, luego fuisteis a Francia, sí. Luego volviste.
Pero en todo ese tiempo, o sea, tuviste relación muy directa con personas teóricas del feminismo como Lucy Irigaray, por ejemplo. Sí, en París, sí, en pero París. No es que la conocieras de un café, es que No, esa fue una amistad fantástica para mí, porque me llevó a la sospecha de todos los psicoanálisis que yo siempre como argentina tenía que hacer porque si no, que Buenos Aires te liquidan con ese tema. Te liquidan. Bueno, tú eres hija de psicoanalista, lo lamento, pero aquí no es tanto como allá, ¿no? Es decir, hay varias generaciones completamente arrasadas por un discurso, ¿no? Monotemático. Cuando no es Freud todavía, pero Lacan, que ya toma... Y me lo dijo Irigaray, me dijo, sí, dice, Lacan las encerró en una teoría del lenguaje. Ella misma. Y yo también escuché, para no ser tan parisina, a Celia Amorós un día en el sitio de Milce Dio Leishmar hacer una exposición y muestra de las fallas del sistema lacaniano. Celia Amorós, que además está criada en el colegio Notre Dame, qué sé yo, con las monjas francesas, que es la gran traductora de Sartre también, lo desmontó totalmente. Pero fíjate que yo no te iba a preguntar por el psicoanálisis, sino por el feminismo. O sea, tú en ese momento ya te sientes, o sea, eres feminista, te sientes feminista, ¿cómo te relacionas con el feminismo? Bueno, es que básicamente Marta había estudiado en Chicago, en la privada de Chicago, donde estaban los grandes Marta Moya, que había escrito El no de las niñas, que era contra Moratín en sí. Ella escribió El no de las niñas y traía todo un aparato crítico extraordinario que yo rápidamente me puse a absorber, antropología, feminismo, y fue maravilloso para mí, claro. Sí, y luego conocí a Teresa de Lauretis, que eso fue muy importante, porque Teresa de Lauretis en realidad, con su artículo Tecnologías del Género, es anterior a Judith Butler, ligeramente anterior a Butler, y es ahí donde se produce el tema de la teoría de la performance y todo eso, pero quedó oscurecida por Butler. Y yo las utilizo en Ellas tienen la palabra. Es decir, yo no podría haber escrito el ensayo de Ellas tienen la palabra si no hubiera tenido todos esos elementos. ¿Y cómo te cambió hacer ese libro? Totalmente. Eso se lo preguntaron Sartre a Simone de Beauvoir. Usted no era feminista. Dice, no, pero después del segundo sexo me hice feminista. Eso es fantástico cuando tu propia vida te cambia. Porque es garantía, es patente de que eso te ha sucedido a ti, ¿no? Realmente lo has vivido. Sí, no, yo sentí, porque yo en realidad hice la antología para ver por qué mi ausencia en el canon español como extranjera. Y la sorpresa grande fue cuando me di cuenta que también las mujeres faltaban, que ni las españolas estaban. Y ahí dije, uy, a esto yo no se lo voy a perdonar, ¿no? ¿Y ahí te metiste en la Biblioteca Nacional? Sí, y ahí descubrí a Julia Uceda. Ese fue el más grande descubrimiento. Realmente cuando vi su libro yo no me lo podía creer. Realmente fue auténtico. Cuando eran palabras que yo, como digo, en un artículo en Quimera de la época, yo hubiera puesto en boca de Mónica Vitti en cualquier película de Antonioni. Era una cosa que tú decías, pero ¿cómo esto aquí no se supo? No pasó nada. Julia, no me reconozco cuando me llaman Julia, ¿por qué tú le has oído? Yo decía, pero esto es modernísimo. Años 60 en España. Que a mí es una cosa que siempre me ha alucinado de ti, es tu oído Siux. O sea, tú tienes un oído, o sea, para la poesía es como que de repente... O sea... Y bueno, sí, para la prosa no tanto, la novela ni el cuento. No, pero no digamos lo que no, digamos lo que sí. O sea, yo he aprendido tanto cerca de ti, ¿no? O sea, solo viendo tus iluminaciones, ¿no? O sea, solo escuchando esos versos que a ti te han marcado, porque yo me he ido detrás. O sea, yo cuando tú has marcado por ahí, voy yo también a investigar qué es lo que, claro, qué es por donde traza Noni, y que por eso es tan importante tu presencia en genealogías. Claro, para descubrir, claro. Que además, de hecho, es un neologismo que inventaste tú en una de nuestras asambleas cuando estábamos empezando. Sí, genealogía. O sea, genealogía, que le pusimos esa ahí como para reforzarnos y fue, pues le pusimos, ¿no? O sea, de repente fue una idea genial de Noni, ¿no? Claro, porque había que tener en una sola palabra todo lo que queríamos. Es elíptico, ¿no? No, bueno, yo creo que proviene de las lecturas de la infancia
que dentro de esa biblioteca me incliné hacia la poesía. Entonces me funcionó. Bueno, me leí todo Machado, todo lo que se había publicado en Losada y en las grandes editoriales de los españoles del exilio, que se trajeron consigo todo, Aguilar y todo eso. Y entonces eso estaba en esa biblioteca, o sea que la fundación de la lengua, el oír en español, lo tengo. Y luego tu pasión por el misterio, ¿no? Porque lo que tú dices es que no te gusta la narrativa porque te cierra, mientras que la poesía te abre. Te abre completamente, te dejan 20.000 pistas porque no lo dice todo. Un buen poema no lo dice todo. Bueno, pues vamos a escuchar algo más de tus poemas y cerramos. A mí me gustaría también mencionar los poemas que puse al final, comentar que como compañeros de viaje, los autores aquí con sus poemas a la madre, está por ejemplo... Está al final del libro, que es el libro, no del libro. Sí. Es Hay un ensayista argentino que es Lurena, que aquí Patricia Esteban tiene una tesis hecha sobre Lurena. Y entonces él también fue poeta y tiene un poema a su madre, sí, aquí está. Entonces a mí me fascinó este poema, el retrato de mi madre, que elegí este trozo, que yo creo que es lo que venía diciendo, que se recupera en el momento final, cuando la balanza pone lo que verdaderamente pesa en la vida y la muerte. La muerte de ella y yo me quedo en vida. Entonces, ¿cómo me quedo? ¿Peleando contra quién? Y es ahí cuando hay que hacer las paces y darse cuenta. Y hay un poema que yo leí que digo que la fuerza de ella se quedó en mí transfigurada. Y es absolutamente cierto, porque yo desde entonces tengo una fuerza de voluntad que no tenía antes. Es increíble. Entonces, él dice en un trozo de H.A. Murena, que por cierto era el compañero de Sara Gallardo, la gran novelista argentina, dice: más, ¿qué importan las pasiones si un amor anterior a nosotros, más fuerte, nos ligaba? Él con su madre. Luego Mirta Rosenberg, gran poeta argentina también, dice: ahora soy la fotografía y vos el líquido revelador. Tu muerte me convierte en yo. Como una ciencia aplicada soy la causa y el efecto, el ensayo y el error. Y hay una saeta que está en un libro de José Ángel Valente, que él la daba como anónima. Y esas cosas de la investigación, ¿no? Mirá los hombres, que no buscó, la dio como anónima. Y yo me puse a investigar las saetas y encontré la autoría, y es de Mercedes Fernández Vargas, la Cerneta, que era una cantadora flamenca del siglo XIX muy reconocida. Y yo hasta ese momento había tenido como logo de un escudo imaginario, como lema, un verso de Neruda que dice: lo que tengo está en medio de las olas, en el sentido, está entre el Río de la Plata y entre el mar Cantábrico, aquí en las orillas españolas. Y a partir de la muerte de mi madre, yo elegí este lema, algo eligió por mí. Fui la piedra y fui el centro, y me arrojaron al mar, y al cabo de largo tiempo, mi centro vine a encontrar.